Bueno, después del recordatorio entonces de la clase anterior, seguimos con la última partecita de este PDF. Ya tenemos el teorema que me permite calcular de una manera muy simple la derivada direccional, sabiendo que la función con la que estoy trabajando es diferenciable. Si yo el dato no tengo de que la función es diferenciable, no tengo el permiso de usar esa fórmula simple de cálculo de derivada direccional a partir de ese producto escalar. En todo caso, tendría que apelar a lo que estoy esquivando todo el tiempo, límite del cociente incremental, para saber si la función es derivable o no en la dirección y el sentido de ese versor. ¿Qué es lo que dice este teorema? El teorema dice, supongamos que la función con la que estoy trabajando es diferenciable. Es como que me da el ok para, si necesito usar la fórmula del teorema anterior, la pueda usar. Supongamos que tengo una función diferenciable. El valor máximo de la derivada direccional de esa función en un punto x0 y 0, el valor máximo de la derivada direccional es el módulo del gradiente de la función en el punto. Y ese valor máximo de derivada direccional se cumple cuando la dirección y el sentido de ese vector u sobre el cual estoy haciendo la derivada direccional coincide con la del vector gradiente en el punto. Acomodo. Este teorema me dice, parada en un punto dentro del dominio de la función, la dirección y el sentido que tengo que seguir de un versor tiene que ser la misma a la del gradiente para que en esa dirección pueda tener el valor más grande de la derivada direccional. O sea, hay un valor máximo de derivada direccional. No puede ser cualquier cosa. Para una función diferenciable en un punto, el máximo valor de la derivada direccional coincide con el módulo del gradiente de la función en el punto. No puede tener un número más grande que ese, la derivada direccional. Y la idea es que, digo, ¿en qué dirección tendría que moverme para tener ese valor más grande de derivada direccional? En la dirección y el sentido del gradiente. O sea que u debería ser el versor asociado al gradiente. Bueno, ¿eso cómo se prueba? Nosotros vamos a pararnos en un punto fijo P de coordenadas x0 y 0. El punto va a estar fijo. Entonces, déjenme, ya vuelvo acá, para que se den una idea de lo que estoy... Acá, ese dibujito quería. Yo ahora me encuentro parada en un punto en concreto y lo que estoy viendo es qué dirección de versor tengo que estar siguiendo para que al momento de hacer esta intersección entre la gráfica de la superficie y el plano proyectante sobre el plano XY que se apoya sobre la dirección, la curva que obtengo tenga pendiente máxima. ¿En qué dirección me tengo que mover para que la derivada direccional sea el valor más grande posible? O sea, parada en un punto fijo, estoy viendo a ver qué dirección tengo que mirar en este plano. Esa es un poco la idea. Y entonces acá, nos paramos en un punto. Gracias a que la función es diferenciable, tengo el permiso de calcular la derivada direccional de la función en la dirección de u versor usando esta fórmula tan simple de un producto escalar. Tengo ese permiso, porque si yo no tengo el dato de que la función es diferenciable, esta igualdad no la puedo poner. Quede claro. Tengo que justificar que la función es diferenciable previamente. Bien. ¿Qué hice acá? ¿Qué hice ahí? Desarrolló el producto escalar. ¿Usando qué?
La definición. Claro, porque el producto escalar ustedes saben que tiene como una definición inicial y después cuando uno usa componentes, tiene esa otra fórmula alternativa que es mucho más rápido de calcular el producto escalar. Lo único que no entiendo bien es la parte del coseno. ¿Hay un Ah, vectorial ahí? no, No, es el no, ángulo. no. Ángulo, ángulo. Ah, ok. Ahí va. Bueno, bien, se dieron cuenta bien. El producto escalar tiene una definición inicial que es módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces escribo eso. Este producto escalar es el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. Esto no es producto vectorial, pero bueno, es verdad que puede ser confuso. Nada más que como es coseno del ángulo formado por estos dos vectores. Yo quiero que esto sea lo más grande posible. Entonces digo, ¿dónde es el valor más grande posible? Y después me pregunto, ¿y cuánto vale ese valor? Cuando digo dónde, ¿y cuánto vale? Sí, Em, no, que sabés que el valor máximo que va a tomar el coseno es 1, entonces tenés que hacer que esos dos eh, sean o 0 o 180. Diría que son paralelos. ¿qué es esos dos? El ángulo que se forma entre el vector gradiente y u, tenés que hacer que sea 0 o 180 para que se dé el máximo valor. Bueno, pero entonces también tengo que fijarme esto, porque esto es producto de tres números, ¿no es cierto? El módulo del primero, el módulo del segundo por el coseno. Lo que estás diciendo es correcto, lo que me falta me parece una justificación previa. El producto de tres números. ¿Por qué fijo solamente la mirada en el coseno y en los otros dos no? Porque se pueden ir moviendo, capaz. Pero los otros están en módulo, los otros me van a dar siempre positivos. Pero podrían cambiar. Porque una cosa es que sean positivos, pero podrían ir cambiando a positivo en ser muy cercanos a cero, muy grandes. Esto también, digamos, hay que evaluar. Ahí ya tanta álgebra no me acuerdo. No, no, pero no, pensemos. De alguna manera estos dos números de módulos es como que no van a ser relevantes, pero no solo porque son positivos. Sí, u es un versor. Entonces, Perfecto, bueno, ya entonces sabemos ese que va a ser 1, lo descartamos. el módulo va a ser uno. Ya está, ese Sí. es fijo. El vector u se va a mover porque yo no sé cuál es la dirección que tiene ese vector u, pero lo que no se mueve nunca de él es su módulo, porque es versor. Fantástico. Este ya lo descartamos. Claro. Y entonces después cuando sean perpendiculares, perdón, cuando sean paralelos y el coseno sea uno, es cuando... O sea, vos necesitas que el ángulo entre los dos, entre el gradiente y el versor u sea uno. Perdón, el Bien. coseno del ángulo sea uno. ¿Y esto por qué no lo estás considerando? ¿Cómo? Sí lo estoy considerando, pero eso, o sea, depende del gradiente de la función. O sea, Bueno, el valor, depende. sí. Eso es lo que digo. Cuando vos decís depende, hasta yo podría pensar, pero eso puede cambiar. Cambia si cambia la función. O sea, pues según tenía entendido yo, hay un solo gradiente en un Sí, punto para una función. perfecto. La función es fija. ¿Y qué otra cosa Bien. es fija también? Ah, la dirección del vector gradiente. El gradiente es fijo porque es la función f fija, pero está evaluada en un par x, 0 y 0. Sí, que también es fijo, siempre lo Ahí evalúas en el estamos, mismo par. ahí está. El punto es fijo. La función obviamente la tengo dada, es fija, no se mueve. Entonces, este numerito, que en realidad no tengo ni idea quién es, no sé quién es, sé que también es fijo. Este fijo fijo. El u como vector no es fijo. Se está moviendo todo el tiempo, pero su módulo sí es fijo. Entonces, este también es fijo, ese no se mueve. Lo que todo el tiempo se está moviendo en este producto es el coseno del ángulo. Porque si bien el gradiente como vector lo tengo fijo, el otro vector, que es el u, va cambiando de dirección y sentido.
Entonces acá sí el hecho de que el u sea variable hace que el coseno vaya cambiando. En su módulo no, pero el coseno sí. Entonces ahí sí tiene sentido lo que me venían diciendo desde el principio, que focalizaban solamente en esta parte. ¿Está bien? Ahí sí es donde uno dice, como yo quiero que todo este gran número sea lo más grande posible, y ese número está conformado por multiplicación de 3, donde hay 2 que ya son fijos y un tercero que es variable, a este que varíe, que es el coseno, le voy a pedir que sea el valor más grande posible. Y ahí viene la justificación que me dijeron ustedes. El valor más grande posible para el coseno es el 1, y eso se da cuando el ángulo entre estos dos vectores es de 0 grados. Porque acuérdense que ángulo entre vectores se define entre 0 y 180. No tengo ángulos que son congruentes con ellos, ¿no? Cuando hablo de ángulo entre vectores. Entonces ahí sí se cumple todo y digo, ese vector u, si tiene que formar 0 grados como ángulo con el gradiente, quiere decir que el vector u tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido que el gradiente. Y ya teniendo esa contestación de hacia dónde tiene que estar ese vector u para que la derivada direccional sea máxima, me pregunto, ¿y cuánto vale? Bueno, si el u tiene la misma dirección y sentido del gradiente, esto va a valer 1, esto ya era fijo en 1, y el resultado que queda es el módulo del gradiente. Y ahí estaríamos justificando el valor máximo, es el valor del gradiente de la función en el punto. Por supuesto que todo eso está escrito mejor acá, de lo que lo puse ahí, y es la justificación que estuvimos viendo recién. O sea que parada en un punto, sé que si miro en la dirección y el sentido del gradiente, voy a tener la máxima derivada direccional y sé cuánto vale esa máxima derivada direccional, el módulo del gradiente de la función en el punto. Y yo podría ahora como empezar a formular otras preguntas, ¿no? Entonces digo, a ver, misma situación. ¿En qué dirección y sentido voy a tener la mínima derivada direccional? La mínima. Cuando es perpendicular. No. ¿No? Pero es común decir eso. No. Porque el coseno puede tomar valores negativos. Entonces, sería -1, que es cuando es 180, ¿no? Claro. Claro, vos, el chico que me contestó antes, yo acá no los miro, no los puedo ver cuando estoy compartiendo. Me encantaría saber los nombres y tratarlos diferentes, pero bueno, no puedo. Lo que vos planteabas, bueno, no sé quién era, de pensar que fuese 0, que fuesen perpendiculares, es porque esto valdría 0, fantástico, pero es cierto lo que dice tu compañera, que el coseno puede tomar números negativos. Y entonces, ante esa posibilidad, digo, para que todo esto me dé el número más chico posible, evidentemente al coseno le voy a pedir que asuma el valor más chico posible. Y eso se da cuando el coseno vale -1. ¿Y cuándo se da? Como decía tu compañera, cuando el ángulo entre estos dos vectores es de 180 grados. Entonces ahora reformulo, ¿no? Díganme ustedes ahora concretamente, ¿en qué dirección y sentido tengo que dirigirme para tener la mínima derivada direccional? No sería igual dirección, pero sentido opuesto. Sí, señora, eso es lo que tiene que decir. Igual dirección del gradiente, pero sentido opuesto al gradiente. Exactamente. Exactamente. Y sí, yo podría decir ahora, ¿en qué dirección debería ser la derivada direccional para que no haya un cambio, para que la derivada direccional en ese momento sea 0? Ahí sí tiene sentido la respuesta del compañero. Para que la derivada direccional sea 0, ¿qué voy a tener que pedirle al vector u? Que sean perpendiculares ¿Con quién? con el vector gradiente. Exacto. Porque ahí le voy a pedir entonces al coseno que valga 0, en este caso, y el gradiente
o sea, el gradiente y el vector u van a formar un ángulo de 90 grados y el coseno va a ser 0. Bien. Bueno, esa respuesta que estuvimos trabajando es en relación a esta pregunta que viene a posterior. Entonces, una conclusión importante es esta. La derivada direccional de una función en un punto, ¿no? Considerando f diferenciable, estoy pensando en esa situación, la derivada direccional siempre va a estar acotada entre un valor máximo y un valor mínimo. La derivada direccional en cualquier punto siempre va a ser menor o igual al módulo del gradiente de la función en el punto y va a ser mayor o igual al opuesto del módulo del gradiente de la función en el punto. Hay una acotación que salta para la función diferenciable. O sea, la derivada direccional no me puede dar un número que caiga fuera de ese rango. Si el módulo del gradiente me da 5, la derivada direccional en ese punto, en cualquier dirección, siempre va a estar entre menos 5 y 5. O sea que nunca voy a tener en ese punto una derivada direccional que me dé 8 o que me dé menos 6. Hay un rango sobre el cual van a estar todas las derivadas direccionales, entre un valor máximo y un valor mínimo. Y eso es importante tener en cuenta porque a veces surgen a propósito algunos verdaderos o falsos, donde les preguntan en qué dirección tendría que dirigirme para que la derivada direccional me dé 15. Y bueno, si uno es despierto y se acuerda de esto, probablemente no pueda ser factible ese numerito porque hay un rango que justamente el 15 queda afuera, por ejemplo. Bueno, un ejemplo más. Este ejemplo, yo tengo la función x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Y lo que me pide el ejercicio es que encuentre las direcciones en las cuales la función crece lo más rápido posible en el 1, 1, decrece lo más rápido posible en el 1, 1, y en cuáles hay cambio nulo. O sea, la derivada direccional es lo más grande, la derivada direccional es lo más chiquitita y la derivada direccional vale 0. Esas son, digamos, las 3 condiciones o las 3 situaciones. La gráfica de la función es un paraboloide, z igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Me paro en el punto 1, 1 en el dominio, evalúo la función en ese punto, la función en ese punto es 1 de nuevo, o sea que el punto sobre la gráfica es el 1, 1, 1, está acá. Ver en qué dirección me tengo que mover para que esta función tome el valor más grande posible, que crezca lo más rápida posible, tiene que ver con lo que vimos recién. Va a tener que seguir la dirección y el sentido del gradiente para obtener la máxima derivada direccional. Va a tener que seguir la dirección y el sentido opuesto del gradiente que está por acá para tener la mínima derivada direccional. La curva es la misma, nada más que según cómo la mire, o crece o decrece, es tan simple como eso. Y en la dirección perpendicular al gradiente voy a obtener una derivada direccional nula, que se entiende que en esa dirección, si sigo, la función no cambia en sus valores. Y acá yo les iba a compartir justamente el GeoGebra de esa situación. Acá tengo el punto 1, 1 en el dominio. Y por acá arriba, ahora voy a ver si cuando les hago zoom se ve un poquito mejor, acá está el puntito en la gráfica. La idea es, yo me voy a ir corriendo, yo lo que hice fue acá, parada en el punto 1, 1, hacer una circunferencia de radio 1, para ir moviéndome con este punto e ir viendo diferentes vectorcitos de módulo 1 que van marcando la dirección sobre la cual voy a mirar. Pero ustedes miren en la parte 3D. Si yo voy moviendo la dirección del versor parada en el punto A, evidentemente estas intersecciones van cambiando y por supuesto va cambiando la pendiente
que va teniendo la curva, intersección entre la superficie y el plano que se apoya sobre la dirección del vector. Y entonces acá, en este numerito que ustedes van a ir cambiando, van a ir viendo que cambia, vamos a ir viendo el resultado de esa derivada direccional en la dirección del versor que apunte esta flechita. Y acá les voy a ir brindando las componentes del vector, que es un versor. Entonces fíjense, ¿no? Yo me voy moviendo, lo van a ver en el espacio 3D, y yo me voy moviendo en la dirección que voy viendo, la curva intersección en ese punto va teniendo mayor o menor pendiente. Y fíjense también acá el numerito, cómo va cambiando, ¿no? Me muevo un poquito para acá. Ahí decreció la derivada direccional. Me muevo un poquito para acá. Vengo acá. Fíjense que ahí la curva, ahí la función, vamos a ver que en esa dirección la función va a decrecer. Tiene pendiente negativa. Más para acá me vengo. Estoy mirando para otro lado. En esa intersección, fíjense, número muy chiquitito. Negativo, negativo. Sigo, sigo. Más negativo aún. Sigo moviéndome. A ver acá. Estoy mirando en esa dirección. Sigo mirando. Acá ya empieza como a querer crecer un poquito. Y la idea, acá porque los numeritos no me acompañan, es que ya habíamos hecho la cuenta, a ver acá, el gradiente de la función en el punto es el vector de componentes 1, 1. O sea que en esa dirección yo tendría que estar teniendo la máxima derivada direccional. Entonces voy a tratar de encontrar esta dirección del 1, 1, ahí, más o menos. Componente en X y componente en Y la misma. Bueno, no me quedó muy igual. Ahí, parecida. Bueno, ahí tengo el valor máximo de derivada direccional, o casi por ahí. Que es el dibujito que está compartido acá. En esta dirección voy a tener la máxima derivada direccional. Y en dirección perpendicular al gradiente, fíjense que el numerito es muy próximo a 0. Antes estaba por acá, aproximadamente en la dirección del vector 1, 1, y ahora me manejo en uno perpendicular, o más o menos, intento que eso sea perpendicular, y el numerito es muy próximo a 0. Bueno, eso es un poco para ir viendo esto de lo que estuvimos analizando de máxima o mínima derivada direccional. Bueno. Por ahí esto es muy estático, lo otro podría tener un poquito más de interés, ¿no? Bien. A veces esos ejemplos, pensando en la práctica, les dicen, esta función representa la gráfica de una montaña. Parada en tal punto, ¿en qué dirección me tengo que mover para subir más rápido sobre la montaña? Es decir, subir en aquella dirección donde la pendiente sea lo más grande posible. Qué sé yo, a veces esta función representa la temperatura de una placa. Y yo tendría que preguntar, y puedo preguntar, ¿en qué dirección me tendría que mover para que la placa se enfríe más rápidamente? Y tendría que pensar en manejarme en la dirección del gradiente, pero en el sentido opuesto, porque yo no quiero que esto aumente en su temperatura, sino que disminuya. Entonces a lo mejor ahí tengo que pensar en cómo hago la redacción para que elijan justamente el sentido opuesto del gradiente. Hay algunos ejercicios de ese estilo, pocos, pero que se pueden como adaptar para la utilización de derivada direccional. Y acá estamos entrando en esa última parte donde vamos a hacer una interpretación también geométrica del gradiente.
¿Para qué me sirve conocer el gradiente? Lo vamos a ver más sobre todo para funciones de 3 variables, pero esta observación es súper válida porque me va a ayudar a entender la de 3 variables. Fíjense esta situación. Tengo una función diferenciable y vamos a suponer que esa función tiene siempre un valor constante a lo largo de toda una curva. Es decir, yo tengo z igual a f de x, una función de 2 variables, diferenciable. Que tiene un cierto dominio, que es una región contenida en R2. Y vamos a fijar la mirada de la función en pares x y que estén sobre una curva en donde la función valorizada en todos esos puntos de la curva siempre me dé el mismo valor constante c. Entonces ahora digo, x igual a, acá lo presenta como g de t, y igual a h de t, puntos en particular que para un cierto t, no sé dónde estará variando, no lo estamos diciendo acá, pero está variando dentro de un intervalo. En esos puntos, si restrinjo la mirada de la función en esos puntos, la función siempre toma el mismo valor constante c. O sea, la imagen para todos esos puntos es c. Si una función en puntos sobre una curva siempre me da constante, ¿cómo se definían a esas curvas? Donde la función siempre toma el mismo valor constante. No sé, profe. Lean por acá. Era una curva de nivel, ¿se acuerdan? Primera clase de funciones de 2 variables. En una función, vuelvo para atrás, en una función de 2 variables, acuérdense que se le podían llegar a pedir 3 cosas relacionadas con gráficas. Se les podía pedir la gráfica del dominio de la función de 2 variables, la propia gráfica de la función, que va a ser una superficie, y se les podía pedir que hagan la gráfica de curvas de nivel. Curvas de nivel eran curvas en el dominio de la función, donde la función en esos puntos siempre valía lo mismo, un valor constante. En su momento creo que lo llamamos constante K, bueno, ahora la constante se está llamando C. Bueno, volvemos a esta situación. Tengo una función diferenciable y vamos a restringir la función, a mirarla a puntos sobre una curva, acá tengo la parametrización de una curva, donde la función en los puntos sobre esa curva siempre valga lo mismo. Siempre valga C. Entonces, evidentemente, esto es lo que pasa. F en estos pares siempre vale C. De ahí parto. Y eso sería como el primer renglón sobre el cual voy a partir. F en G de T, H de T, es siempre C. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? ¿No sería la derivada parcial de t? Pará. Si vos decís derivada parcial, este es el simbolito que tiene que aparecer. Ah, ok. Entonces la derivada de f. Bueno, ahí es donde vamos. Evidentemente algo de derivada está haciendo. Entonces, si estas dos cosas son iguales, cuando a ambos lados derivo con respecto a t, la igualdad no cambia. Esto es igual a esto. Los derivo a los dos con respecto a t, la expresión tiene que ser la misma. ¿Por qué derivo con respecto a t? Porque cuando yo haga esta composición, f en g de t, h de t, todo ese combo queda dependiendo de t. Entonces tiene sentido que yo quiera poder calcular eso respecto de t. Y como es una única variable la que queda en juego, no tiene sentido aplicar derivada parcial.
sino que tiene sentido derivar. Por eso es la notación que se usa acá, no es la de derivada parcial. Entonces acá lo que estamos haciendo es proponer derivar ambos términos con respecto a t, que es la única variable en juego. Del lado de la derecha es muy fácil derivar porque es la derivada de una constante. 0. Esa parte es fácil. Del lado de la izquierda, ¿cómo está derivando esto? Cuando miro lo que está acá abajo. Hace la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de g más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de h. ¿Y qué usó ahí? ¿Lo leíste bien? No es regla de la cadena. Y algo más. Caso 1. Acordate que ahora que aparecen funciones de más de una variable, esto de andar derivando composiciones hace que aparezcan caso 1 o caso 2 de regla de la cadena. Acá justo el que se está usando es caso 1. ¿Y por qué caso 1? Porque el combo composición queda dependiendo solo de una variable, que es la t. Entonces, de los dos casos vistos, es el caso 1 de regla de la cadena. Y donde queda bien diferenciado. Para f se usa derivada parcial, mientras que para g y para h, derivada. Derivada. Bien, este número resultado es 0. Ahora, este número de acá se le puede buscar la vuelta de escribirlo como el resultado del producto escalar entre dos vectores convenientemente elegidos. Fíjense que si yo formo el vector derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y, y hago el producto escalar con g', h', ¿qué hago cuando hago el producto escalar en componentes? Multiplico las componentes homólogas y sumo todo. Me quedaría justamente esto, ¿no? Haría derivada parcial de f respecto a x por g' más derivada parcial de f respecto a y por h'. Y me queda esta cuenta. Entonces, puedo pensar en este vector, es el que conocemos como gradiente, y este vector, g', h', es el que nosotros conocemos como vector r' de t. Cuando vimos las curvas, en la unidad 3, vimos que si yo tenía una curva parametrizada, al derivar, en este caso, x respecto a t o y respecto a t, g' de t, h' de t, lo que obtenía era el vector r' de t. Un vector que con la curva era como, a ver si me remonto a la unidad 3. Si esta era mi curva, y acá tengo un puntito sobre la curva. Esta curva está parametrizada por una cierta función de parametrización r raya. R'. ¿Un vector tangente a la curva? Sí, exacto. Era un vector tangente a la curva. Este vector tangente tenía un vector paralelo. Digo, parada en este punto, R' de t es un vector tangente a la curva. Exactamente. O sea que tengo el resultado siguiente. El gradiente de la función y el vector R' de t para cada t son dos vectores que son como si el producto escalar me da 0. Perpendiculares. Perpendiculares. Entonces, como que vuelvo para atrás. Yo restringí la mirada de la función a puntos sobre una curva de nivel. Y me encuentro que cada vez que esté sobre una curva de nivel de la función, el gradiente de la función y el vector tangente de la curva de nivel tienen que ser perpendiculares. Y esa es la conclusión que se saca y que es la que está expuesta después debajo. Si esta, dibujada acá, en el plano, es una curva de nivel, sobre todos estos puntos la función siempre vale lo mismo,
Digo, me paro en un punto sobre esa curva. Esa curva, en ese punto va a tener un vector tangente, R', que con el gradiente va a tener que ser perpendicular. Si me paro en este otro punto, sobre esa curva de nivel, voy a calcular su vector tangente y el vector gradiente va a ser perpendicular. Vengo por acá, busco su vector tangente y en ese vector, en ese puntito, el gradiente va a tener que ser perpendicular. Eso va a pasar cada vez que me pare en una curva de nivel. Acá tengo el vector tangente, acá voy a tener el gradiente. Van a tener que ser perpendiculares. Sí. No, yo iba a preguntar si el punto es producto escalar, pero sí, porque por eso son perpendiculares y da cero. Vos vas a preguntar si... El puntito que está entre, en la ecuación, digamos, si es producto escalar o multiplicación, pero es escalar, ¿verdad? Este puntito es de producto escalar. Acuérdense, el libro usa puntito para producto escalar y la cruz la usa para el producto vectorial. Eso es diferente a lo que estaban acostumbrados acá en álgebra y geometría. Bueno, conclusión. En todos los puntos x0 y 0 del dominio de una función diferenciable, el gradiente de la función es normal, es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto. Digamos, yo cuando me paro en una curva de nivel y me paro específicamente en un punto sobre esa curva de nivel, el punto es un puntito de dos coordenadas, x0 y 0. Si yo quisiera saber a qué curva de nivel pertenece, lo que tendría que hacer es evaluar f en x0 y 0 y la función igualada a ese numerito me estaría dando los puntos que están dibujados acá. Todos los puntos que tienen siempre como imagen el mismo valor de imagen que tenía este en particular. Entonces le calculo la imagen a ese, me da un número. Bueno, cuando yo iguale la función a ese número, todos los pares de x y van a tener que estar sobre esta curva. Todos van a tener que tener la misma imagen. Bueno, copiamos y pegamos esto para funciones de 3 variables. Pero vamos a ver cómo. La idea es ahora ir por este otro camino. Tengo una función de 3 variables. Una función de 3 variables. Una función de 3 variables. ¿Qué se les podía graficar? ¿Qué se les podía pedir graficar a una función de 3 variables? El dominio. ¿Qué más? La curva de nivel. No se llamaba curva de nivel acá. Superficie a nivel. Como son funciones de 3 variables, ahora se le llama superficie de nivel. Pero el concepto de cómo se definiera, idéntico a curva de nivel. ¿Y qué no se le podía graficar a una función de 3 variables? Su propia gráfica. Su propia gráfica, porque ¿dónde tendría que estar contenida? O sea, es como que más allá del espacio, no sé cómo decirlo. En O sea, tiene R4 sería. Claro, en R4. Claro, exacto, está en otra dimensión. Exactamente. Claro. En R4 y no se puede graficar. Bueno, entonces lo que vamos a tratar es, cuando yo tengo una función de 3 variables, que sí puedo hacer o intentar hacer las gráficas de sus superficies de nivel, como son superficies, nos vamos a parar en un punto de esa superficie de nivel y vamos a querer calcularle el plano tangente. Por eso es el título que ustedes ven acá. Uy, ¿qué hice? Así que vamos a ir por ese camino. Para eso vamos a construir algo parecido al anterior. Vamos a pararnos entonces en una función de 3 variables y de esa función de 3 variables en particular nos vamos a parar sobre una superficie de nivel, a la que llamamos S. Entonces, si es una superficie de nivel de esta función de 3 variables, es porque esa superficie está conformada por las ternas, en las cuales la función en todas esas ternas asume siempre el mismo valor K. E igual que antes, específicamente, sobre esa gran superficie de nivel,
nos vamos a parar en puntos que estén en una curva dentro de esa superficie de nivel. O sea que R raya de t, que son puntos parametrizados a partir de esta función vectorial, van a ser puntos contenidos sobre esta superficie de nivel. Dibujito, supongamos que esta es la superficie, todo un techito, una superficie, y me estoy parando sobre una curva dentro de esta superficie de nivel. Entonces, como la curva es una parte de la superficie de nivel, si yo valorizo la función en todos los puntos de esa curva, también me tiene que dar K. Porque si por todos los puntos que están acá, en esta gran superficie, la función siempre vale K, en particular sobre un subconjunto de ella también. Y ese subconjunto en particular son los puntos que están sobre esta curva. Y hacemos lo mismo que antes. Ante esta situación, considerando que las funciones x de t y de t, z de t van a ser funciones derivables, y la función es una función diferenciable, ahora aplicamos otra vez regla de la cadena, caso 1, para plantear derivar a ambos lados de esta ecuación. Porque como este gran combo, f en x de t, y de t, z de t, va a quedar dependiendo de t, tiene sentido que yo a ambos lados de la ecuación plantee derivemos respecto a t, que es la única variable que va a quedar en juego después de hacer toda la gran composición. Y uno lo que hace es aplicar caso 1 de regla de la cadena, pensando en que tengo más componentes, nada más. Extiendo lo que yo ya sabía a una componente más. Entonces, ¿cómo se calcula la primera derivada, digamos la del lado de la izquierda? Derivada parcial de f respecto a x por x' de t. Más derivada parcial de f respecto a y por y' de t. Y ahí se incorpora una componente más la derivada parcial de f respecto a z por z'. Y del lado de la derecha, derivar con respecto a t, como hicimos antes, como esto es una constante, la derivada de la constante es 0. Y otra vez lo mismo. Del lado de la izquierda, este gran número final lo puedo transformar en el resultado de un producto escalar entre dos vectores convenientemente elegidos. Si yo formo como primer vector aquel que tiene como componentes la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y, la derivada parcial de f respecto a z, y formo otro vector que justamente tenga como componentes x' de t, y' de t y z' de t, cuando yo haga el producto escalar entre esos dos vectores, el resultado que obtengo es tal cual lo que está acá arriba, esto. Idéntico. Nada más que acá se usó la otra forma de notación que también es habitual para nosotros. En vez del simbolito de esta D dibujada, el subíndice correspondiente a cada variable sobre la cual se deriva, y en vez de usar la notación de Leibniz acá, usamos los primitas. Lo mismo. Ahora, esos dos vectores, ¿por qué los elegí así? Porque en realidad yo podría haber hecho esto también, ¿eh? Podría haber puesto este vector. Haber puesto esto, acá, así, y podría haber puesto este vector, x', fi, z'. Si yo tomaba estos dos vectores y hacía el producto escalar entre los dos, en realidad me daba lo mismo de arriba. Pero estos dos vectores así elegidos a mí no me representan nada. Entonces, esta elección no es la que me conviene. La elección que me conviene de elegir dos vectores cuyo producto escalar me dé la cuenta señalada acá en rojo es esta. Esta es la forma que me conviene elegir los vectores. ¿Por qué? Porque este vector tiene un nombre conocido, es el gradiente de la función de tres variables, y este vector también tiene un nombre conocido, es justamente el vector R' de t. Entonces, la conclusión a la que uno llega es que el gradiente de la función escalar R' de t es 0. ¿Eso qué quiere decir? Gráficamente. Que el gradiente y la derivada, o sea, el vector tangente de R a la curva son
perpendiculares. Bien. Entonces yo voy a hacer esto. Esta es mi curva. En particular me voy a parar porque se me ocurre en un punto. En ese punto va a pasar esto. El gradiente de la función es perpendicular al vector tangente. Fantástico. Pero digo, esto lo puedo como ampliar un poquito más en cuanto a las conclusiones que puedo sacar. Porque así como me paré en ese punto con esta curva, digo, esto es una gran superficie. Yo podría pensar que en ese mismo punto hay otra curva también que pasa por el mismo punto y que está contenida en esta superficie. Esta, ¿no? Esta curva, por estar dentro de la misma superficie de nivel, cumple exactamente las mismas condiciones iniciales y llegaría a la misma conclusión. Llegaría a la misma conclusión en este sentido. El vector tangente a esta curva, de este vector, también tiene que ser perpendicular. Y una más, y no jorobo más. Podría también pensar ahora en pararme en otra curva, dentro de la superficie de nivel, que pase por este punto. ¿Qué sé yo? Esta. Bueno. Esta curva. Esa curva es como la roja o como la azul. Parada en este punto, yo sé que cuando trazo el vector tangente a la curva, con este mismo vector gradiente tiene que ser perpendicular. O sea que este vector gradiente, en definitiva, seguro es perpendicular a todos los vectores tangentes de las infinitas curvas que pueden estar pasando por este punto que estén contenidas en esta superficie de nivel. Entonces, ese vector gradiente va a ser candidato a ser visto el vector normal para buscar el plano tangente a la superficie en ese punto. Y entonces tendría una buena manera de escribir una ecuación general del plano tangente a la superficie en cualquier punto, usando como vector normal el gradiente de la función en el punto en el que me estoy parando. Así que eso es un poco lo que de alguna manera después está escrito acá abajo, ¿no? Vamos a la otra. Si me paro en un punto en particular, el gradiente de la función va a ser siempre perpendicular al vector tangente de la curva, y entonces pasa lo anterior, pasa lo siguiente. El gradiente es perpendicular al vector tangente de cualquier curva que pasa por esa función, por esa superficie S. Obviamente, si el gradiente es distinto del vector nulo, naturalmente lo vamos a definir como ese vector normal al plano tangente de la superficie. Y ustedes, si recuerdan, la forma rápida de poder escribir la ecuación general de un plano que pasa por un punto en concreto y que tiene como un vector normal conocido era esta, ¿no? A, x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual 0. O sea, si yo conocía A, B, C, las componentes del vector normal, y conocía las componentes, las coordenadas, perdón, de un punto de paso, podía rápidamente escribir una ecuación general del plano, escribiéndola así. O muchas veces habrán hecho otra cosa, habrán puesto AX más BY más CZ más D, donde D no sabían quién era, pidiendo que este punto satisfaga la condición, despejaban el D. Esa era otra forma también de poder encontrar el plano. Probablemente sea la forma que habitualmente usaban. ¿Esta fórmula la usaban ustedes? Sí, en álgebra siempre usé esa. Bueno, O sea, fantástico. poniendo el dedo en realidad. Ah, bueno, esta es más rápida.
Esta es más rápida, tendría que estar haciendo después distributiva y ver en definitiva cuál es el numerito que queda, que va a ser el representado por D. Bueno, y uso justamente esta noción para escribir quién va a ser ahora el plano tangente a una superficie de nivel. Las condiciones del punto de paso. Y esto va a ser mi A, esto va a ser mi B, y esto va a ser mi C. Porque el vector normal al plano lo estamos considerando como el vector gradiente de la función en el punto. Y una de las cosas que también me pueden pedir sobre esta misma situación es no solo dar una ecuación de este plano tangente, sino también dar o representar o identificar a la recta normal a la superficie en ese punto. Normal, sinónimo de perpendicular. Yo sabiendo este punto de paso en el que me estoy parando, esa recta normal, ¿qué conozco de ella? Y el vector dirección, Bien, ¿quién es el vector dirección? el gradiente. Bien, o sea que cuando yo de una recta conozco un punto de paso y un vector dirección, ¿cuál de todas las formas de identificar a las rectas conocidas en álgebra usaría? ¿Se acuerdan que recta en el espacio? Paramétrica. Claro. Justamente tengo todo lo que necesito. Tengo punto de paso y vector dirección. Así que, en el caso entonces de necesitar la recta normal, pondría las ecuaciones paramétricas x y z, donde el punto de paso es el x0, y0, z0, más t, parámetro, y acá voy a poner como primera componente la derivada parcial con respecto a x. En el punto voy a poner P0 porque si no, no me vendrán. Acá la derivada parcial de f respecto a y en el punto. Y acá la derivada parcial de f respecto a z en el punto. Con t perteneciente a r. Y tenemos las ecuaciones paramétricas de esta recta normal. ¿Había algo que les quería decir? No. Bueno. Fin. ¿Qué viene acá? Ah, no me acordaba de esto que había hecho. Lo hice en el cuatrimestre pasado y queda. Bueno, lo mismo le deseo a todos. Ahí se termina la materia. Acá ya estamos dando todos los conceptos de la sección 14.6. No hay más nada para decir. No hay más nada para decir. Bueno. Acá estamos.